Creo que el invitado del día de hoy necesita poca introducción en este círculo. Tenemos el gusto de tener a Luis Orozco, que es profesor de la Universidad de Maryland y del Joint Quantum Institute. Ha recibido varios honores durante su carrera. Es una carrera muy exitosa. Entre ellos puedo mencionar aquí brevemente que es fellow del Guggenheim, de la APS, de la OSA, del Instituto de Física, y es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. Se ha recibido varios otros honores aquí en México, incluyendo ese, e incluyendo también el honoris causa por parte del INAOE, ¿no? Con un testamento de su contribución al país. Dentro de su trabajo se podría dividir, sus contribuciones han sido numerosas, pero podríamos dividirlas en tres. La primera es en el área de óptica cuántica, en donde fue el inventor de estas correlaciones de campo-intensidad. En la espectroscopía del francio, donde uno de sus logros más importantes fue el haber atrapado por primera vez un elemento radiactivo, y todo el trabajo subsecuente de Francio, y más recientemente su trabajo en nanofibras, que también abrió todo el campo, que es de la cosa que nos platicará el día de hoy. Luis ha tenido desde hace mucho tiempo una conexión muy fuerte con México, que va desde veranos científicos. Muchos de los veranos científicos empezaron en el laboratorio de Luis, así como varias personas, incluyéndome, pues le debemos mucho de nuestra carrera a Luis. Hemos sido estudiantes de Luis, ya sea de manera directa, indirecta o a través de estos veranos. Creo que muchos tenemos mucho que agradecerle. Su participación también en el Plan Nacional de Fotónica. En fin, siempre que le echamos algo, amablemente dice que sí y participa en eso. Entonces, con esto dejo la introducción y les recuerdo nuevamente que los invito a que hagan preguntas, muchas preguntas, pónganlas en el chat y haremos unas pausas en el camino de la plática para poder responder algunas de estas preguntas. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eduardo me dijo, ándale, anímate. Y yo le dije, oye, pero esta de lo que les voy a hablar no tiene absolutamente nada que ver con mecánica cuántica, ¿no? Él dice, no le hace, ándale, tú platícanos. Entonces, con esa advertencia de que este no es un problema de mecánica cuántica todavía, déjenme decirles que al final les voy a decir qué es lo que falta hacer para que se vuelva una plataforma cuántica, ¿sí? Pero queda pues abierto que no es un problema de mecánica cuántica, pero es un problema que a mí se me hizo muy interesante y muy bonito, ¿no? Y este trabajo pues, ha sido apoyado por la National Science Foundation, por la Universidad de Shanxi, por el Joint Quantum Institute, ¿sí? Entonces, muchas gracias a los que nos han apoyado, ¿sí? Los estudiantes que han graduados, que han trabajado en esto, son tres. Jeff Gruber fue el primero, después Pablo y hoy en día Dan Qiang en China. Pero ha habido muy buenos estudiantes de pregrado, Elliot, Adnan y Jeff. Jeff es el que está trabajando ahorita en el problema, ¿sí? Y al principio estuvo interesado en el problema Frederick Fatemi y ahora nada más estamos trabajando Yantin y yo. Muy bien. Y ustedes van a decir, oye, ¿cómo están haciendo los experimentos? Pues los experimentos se hacen en China. Y porque aquí en el resto del mundo, pues están la mayor parte de los laboratorios cerrados, pero en China están trabajando y les voy a mostrar algunos de los resultados recientes. Las personas que están trabajando en este problema, pues, o han trabajado en este problema, tienen caras, ¿no? Aquí están los tres primeros. Jeff, que está trabajando ahorita en el Lincoln Labs, en MIT, en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos. Elliot es un estudiante de posgrado en física en Harvard y Pablo es un profesor ya en la Universidad de Concepción en Chile.
mientras que Adnan es un estudiante de posgrado en la Universidad de Washington y Jeff es un estudiante de pregrado en Maryland, que este semestre, empezando el semestre pasado y este verano, ha estado trabajando conmigo y de todo de manera virtual, pues en realidad ha sido para estudiar los datos que están tomando en China. Bien, entonces, los compañeros chinos, ¿no? Son Su y Xiao, y ha sido realmente muy afortunado que ellos están bien y allá está el aparato y entonces hemos podido seguir avanzando en esto. Bien, para empezar quisiera pues introducirlos a las nanofibras ópticas. Allí en México ya empieza a haber fabricación de nanofibras ópticas. Yo por lo menos soy consciente de que Alfred Durrem tiene una manera de hacerlas, ¿sí? Las nanofibras ópticas son fibras que se les ha reducido el diámetro el diámetro es una centésima del diámetro del cabello, ¿no? O sea, son del orden de un micrón, de una fracción del micrón, ¿no? Un micrón y cosas así. Muy bien. Entonces, la gracia que tienen es que la nanofibra es una fibra normal de un diámetro de 125 micrones, a la cual se le ha puesto un cono, se le diseña un cono y este cono se hace a base de fuego, ¿sí? O sea, uno calienta la fibra y la va jalando y este cono tiene una forma especial que permite mantener toda la energía dentro de la fibra y en el punto en que la fibra es menor que la longitud de onda, el diámetro son 500 nanómetros comparado con una longitud de 780 nanómetros, una parte del campo electromagnético se vuelve una onda evanescente, ¿sí? Y esa onda evanescente está afuera. Y esa onda evanescente, pues la hemos utilizado para muchas otras cosas. He colaborado mucho con Pablo Barberis, miembro de la DICU, ¿no? Y en problemas con átomos en esa zona, ¿no? Hoy no vamos a poner ningún átomo ahí, pero creo que nos vamos a divertir. Muy bien. Quiero mostrarles los modos fundamentales de esta nanofibra. El principal es el HE11, pero hay modos que tienen momento angular superior, ¿no? El T, el transversal. La H quiere decir que es híbrido y al final de cuentas creo que se van a dar cuenta de lo híbrido a la hora que vean la distribución de la polarización. Y la polarización es más o menos vertical, pero sí tiene unas componentes más complicadas. ¿Las ven? Esta componente y esta componente, sí, mientras que en el centro sí uno puede decir que es vertical, pero ahora, los modos superiores, pues sí tienen unas polarizaciones muchísimo más complicadas, ¿no? Y esta es prácticamente un cuadrupolo. Hay que agregar a eso que, dadas las condiciones de confinamiento que se tienen, aparece una tercera componente de la polarización, particularmente en este caso, ¿sí? En la dirección longitudinal. Entonces, tenemos las tres componentes del campo electromagnético, ¿sí? Aquello de que, porque ustedes saben muy bien, tenemos que satisfacer la ecuación de Gauss siempre en el vacío, ¿sí? Entonces, pues, ni modo si hay un gradiente muy grande en una dirección o en dos direcciones, en nuestro caso el radial, tiene que ser compensado por una gradiente también muy grande en la dirección longitudinal. Bien, pero hoy no estamos hablando de electricidad y magnetismo, aunque va a ser muy importante la electricidad y el magnetismo en lo que les muestre. Les quiero hablar de los modos mecánicos de esta nanofibra.
de esta nanofibra que vamos a tensar y la vamos a poner en vacío. Bien, pues voy a platicarles primero de los modos de violín y luego de los modos torsionales. Van a decir ustedes, oye, pero también puede haber modos de compresión, sí, y no voy a hablar de ellos todavía. ¿Ok? Nomás voy a hablar tantito de los de vibración y la mayor parte de lo que voy a decirles y de lo que voy a platicar son los modos de torsión. Muy bien, los modos de violín son ¿cuáles? Los modos de violín pues, son el que se mueve en esta dirección y en esta dirección. Y la manera en que los estudiamos o que los encontramos por primera vez como estábamos haciendo calculando una función de correlación con átomos y nos dimos cuenta de que, fíjense, esta es una función de correlación. ¿Por qué? Porque la luz viene aquí y la luz a 780 nanómetros va a un correlador. Y ustedes saben que la función de correlación pues, es la que nos puede decir si hay algo vibrando, ¿verdad? Estamos acostumbrados a pensar en las funciones de correlación de una manera cuántica, ¿no? Pero pues, clásicamente nos dice cuál es qué está pasando, ¿no? Nos dice qué fluctuaciones están pasando y esto es lo que veíamos en la función de correlación. Si fíjense, es una función de correlación que algunos de ustedes van a decir, oye, eso es un periodograma. Sí, efectivamente es un periodograma. O sea, nos dice, es la transformada de Fourier del espectro, ¿sí? Y aquí están todas las frecuencias, ¿no? Y si la cosa se está moviendo así, pues se va a repetir y se va a repetir, y por eso es que ustedes ven que las fluctuaciones están así. Pero esta es la función de correlación. En óptica cuántica uno nomás se entretiene en una parte pequeñísima de ahí, pero fíjense que, porque son nanosegundos, en óptica clásica, en este problema mecánico, nosotros estamos hablando de milisegundos. Entonces, las frecuencias son del orden de kilohertz o menos, ¿sí? Hertz, kilohertz, décimas de hertz, de ese orden, ¿sí? O sea, aquí hay 10 milisegundos, pues son 100 hertz. Bien. Si sacamos la transformada de Fourier de esa señal, por supuesto que vamos a ver los modos, ¿no? Y como les acababa de decir, pues los modos van a ser del orden de unos cuantos hertz, cientos de hertz, ¿no? 550, una cosa así. Y una cosa que estábamos haciendo era, empezamos a calentar la nanofibra con un modo, con un láser a otra frecuencia. Simple y sencillamente lo mandábamos, lo filtrábamos, ¿sí? Y medíamos. Y a la hora que calentábamos la nanofibra, obviamente las frecuencias cambiaban y la frecuencia bajaba conforme calentábamos más la nanofibra. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué tanto la podías calentar? Fíjense que usando estos visores infrarrojos, si apagábamos los láseres, se alcanzaba a ver la fluorescencia, lo que quiere decir la emisión de luz infrarroja, lo que quiere decir que debe de haber llegado como a 700 u 800 grados centígrados. O sea, sí se pone caliente. Si le ponen ustedes 10 miliwatts de potencia, ¿no? Es que la intensidad es del orden de 10 a la 8 veces la intensidad de saturación del rubidio. La intensidad de saturación del rubidio es del orden de 1 miliwatt por centímetro cuadrado. Entonces estamos hablando de 10 a la 8 miliwatts por centímetro cuadrado. Esa es una intensidad muy, muy alta. Sí, y esa es una de las cosas muy padres, muy interesantes de este problema, ¿no? Es muy, muy interesante. Estamos hablando, es muy fácil conseguir intensidades muy altas y por eso, sí. Y ahora sí vamos a los modos torsionales, ¿sí? ¿Cuáles son los modos torsionales? Bueno, la nanofibra, si la voy a dibujar aquí, tendría la estructura así. Esta es la parte todavía cónica, ¿sí? La parte cónica está aquí. Y la parte cilíndrica es la parte central, ¿no? Es esta que está marcada con azul. Y uno puede resolver este problema para encontrar
La ecuación de onda es una ecuación de onda muy, muy sencilla, ¿no? No tiene, en este caso, no tiene nada de raro, ¿no? Ustedes la pueden leer claramente, la derivada con respecto al tiempo, la velocidad y la derivada con respecto a la posición, ¿sí? Y las soluciones, una vez que pone uno las condiciones de frontera adecuadas, ¿sí? Nos dicen que va a haber el primer modo torsional, es este azul que se ve aquí, a más o menos 150, entre 150 y 200 kilohertz. ¿Sí? Los siguientes modos, pues ahí los pueden ustedes ver, estos son modos superiores, ¿no? Pero yo me voy a concentrar en el modo torsional fundamental. ¿Sí? El modo torsional fundamental es en el que la fibra está haciéndole así, ¿verdad? Simple y sencillamente así, y está fija en los dos extremos, ¿sí? Entonces, da la vueltita, está fija. No es perfectamente simétrica la fibra, ¿sí? O sea, lo que yo estoy diciendo es que si la fibra gira un poquito, si la fibra en realidad gira, los efectos que pasan por esta amplitud no se deshacen completamente por lo que hace esta otra amplitud. Y aquí hasta me salió bien. Imagínense que hay un problemita ahí, entonces pues, no va a ser perfectamente simétrico y sí se va a poder ver algunos de los efectos del fundamental. Muy bien. Lo que empezamos a hacer, o la primera idea, oye, podemos transferir momento angular intrínseco, o sea, de polarización circular, a los modos torsionales de la fibra. Y en realidad la pregunta pues, debería ser posible, ¿no? El hecho de que haya estrés producido por la torsión crea una birrefringencia en el índice de refracción, así es que es ideal, ¿no? O sea, vamos a estar moviendo, sí, entonces, perfecto, ¿no? No es una birrefringencia muy grande, ¿eh? La diferencia de los índices de refracción es pequeña, es de menos de 10 a la 4. Ok, lo que hicimos es lo siguiente. Pusimos la fibra en vacío, porque si el aire es suficiente para atenuar completamente la torsión, ¿sí? Mandábamos un haz de prueba a 780, mandábamos otro haz, en este caso a 1.06 micrones, que va en la dirección opuesta, y lo modulaba, o directa también, de hecho, de hecho podía ser directa, ¿no? Pero vamos a modular la amplitud a la frecuencia de la fibra, ¿sí? La luz está polarizada circularmente y está modulada con la frecuencia del modo, ¿sí? La excitación con polarización lineal o con polarización circular. Entonces, lo que vemos, esto es, y fíjense qué es lo que vamos a hacer. A la hora que sale la luz aquí, vamos a hacer polarimetría, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la fibra se está moviendo, recuerden que les dije que no se descarta lo que hizo la primera mitad con lo de la segunda mitad, ¿sí? Queda un remanente. Ese remanente que queda, lo vamos a simple y sencillamente hacer polarimetría. En este caso preciso, hicimos la polarimetría de una manera más sofisticada para mejorar la señal a ruido. Lo que hicimos fue un poco de un batido, ¿sí? Que funciona para amplificar, pero de todas maneras, entonces toma uno la polarización vertical por un lado, toma uno la polarización horizontal por el otro y saca la diferencia entre las dos y esa es la señal, ¿sí? Esa ve las fluctuaciones. Entonces, este es el tipo de señal que veíamos. Uno empieza a excitar, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué ven esa estructura así? Acuérdense que hay modos vibracionales también. Los modos de violín son muy lentos, ¿sí? Y esas oscilaciones que ustedes ven, esa modulación de la amplitud, está relacionada con los modos de violín. Y lo que vamos a hacer es estudiar sin excitación, solamente con excitación térmica. Este es el espectro, ¿sí?
La primera frecuencia, el primer modo es del orden de 190 kilohertz. Y si lo excitamos, podemos ponerle mucha energía. Miren, la energía creció más o menos 40 veces. Es bastante, ¿sí? Y a los ojos de cuidadosos, me imagino que ustedes pueden ver que este pedestal les está diciendo a ustedes, ¿sí? El hecho de que no es una sola línea, que ahí hay la modulación de los violines, ¿sí? Esto está muy bien. Nosotros entendemos perfectamente la densidad espectral, ¿sí? La densidad espectral está muy bien. Está específica, ¿cómo se llama? Las propiedades no, van a ver que aprendimos a mejorarlas bastante, ¿no? Pero el factor de calidad pues, no era malo, ¿no? Es 2600, ¿sí? Y la frecuencia central está a 192 kHz. Bien, a la hora de estudiar uno de los modos superiores, ya pueden ver aquí ustedes los modos de violín modulando el modo torsional, ¿sí? Y bueno, pues ya no se ven tan bien aquí, pero son exactamente esto. Fíjense que esto es es un espectro en logarítmico. Bien. Y a diferencia del modo de violín, aquí la frecuencia subió cuando lo excitamos. ¿Se acuerdan que en el otro, el modo de violín, si poníamos potencia, bajaba? Aquí con el modo de violín, con el modo torsional, si poníamos potencia, sube. Y eso tiene está bien entendido por la gente que hace mecánica, ¿no? Los cambios que hay en el módulo de Young y el módulo de Poisson, ¿sí? Bien. Una de las cosas que a mí en lo personal más me interesaba era, oye, ¿podemos tener un poquito de control o mucho control en esto? Entonces, lo que hicimos es, mientras estábamos modulando la fibra torsional, cambiamos por un valor de pi, ¿sí? La fase con la que estábamos modulando, ¿sí? Para ver cuál era la respuesta del sistema y efectivamente el sistema llega a cero y luego empieza a crecer. Eso nos da la posibilidad de, en un futuro, implementar claramente un proceso de retroalimentación. Creo que es un momento para recibir algunas preguntas, Eduardo. Ok, entonces si tienen preguntas les recuerdo que las pueden poner en el chat. Aquí una primera pregunta. ¿Has tenido problemas con las autoridades de Estados Unidos por tener una colaboración activa con China? No, hasta ahorita no, porque no he tratado de sacar datos en mi computadora. Los datos llegan por internet. Ajá. Ok. Hasta ahorita no, ¿eh? No estoy diciendo que nunca no vaya a tener, ¿no? Pero hasta ahorita ha funcionado. Muchas gracias. Sí es un problema y va a ser más grave, independientemente de quién gane. Ok. Hay otra. Porque al final de cuentas ya perdieron la guerra los gringos, ¿no? Los laboratorios que están abiertos son los de China, no los de Estados Unidos. Entonces hay otra pregunta que dice, ¿de qué material están hechas las fibras? Simple y sencillamente vidrio, ¿no? Vidrio normal. Esto no es cuarzo. No. Okay. Ni siquiera está dopado de alguna manera especial. Y la calidad de la superficie del vidrio es impresionante y gracias a que usamos fuego para hacerlas, ¿no? Y el fuego está hecho con una mezcla estequiométrica de oxígeno e hidrógeno, de manera que el resultado solo sea agua. Ajá. Abrina, pregunta, ¿y este vidrio se hace flexible en el experimento? Si le pones demasiado, sí la puedes ver, la fibra que se
pandea, ¿no? Si le pones, a la hora que la ves con el visor infrarrojo, sí puede estar pandeada, ¿eh? Otra pregunta dice que ¿por qué para estirar la fibra usan un método de calentamiento tan rudimentario, pero para calentarlas, para cambiar las propiedades mecánicas, usan láseres? Mira, la pregunta es muy buena. La calidad de la superficie que tú obtienes usando fuego es inmejorable. Es inmejorable. Yo no soy una gente que conozca ciencia de materiales, pero si tú tratas de hacerlo con CO2, con esto, no alcanzas a tener la uniformidad que tienes. Nosotros hemos hecho mediciones de la uniformidad y con definiciones prácticamente subatómicas y es increíble. Es increíble. Entonces, el vidrio es noble, pero trabajarlo con fuego es incluso mejor. Suena, sí, cierto que suena un poquitín, pues, absurdo, ¿no? Pero pues los celulares y las iPads, como ustedes saben, se hacen con fuego. El vidrio que nos permite apretar los botones se hace con fuego. Ahí lo que hace uno es, calientas y dejas caer como una cascada el vidrio líquido y conforme va cayendo en una caída de, no sé, no me acuerdo ahorita, del orden de 50 metros, se va enfriando y queda delgaditititito. Entonces es muy noble el fuego. ¿No? O sea, no creas que es tan arcaica la tecnología, ¿no? Es la que nos permite a todos tocando Otra pregunta dice, ¿notaron la presencia de otros modos torsionales de frecuencia más baja debido a que es en realidad más grande que solo la parte angosta? Tienen muy baja factor de calidad, entonces no los hemos podido identificar. Ok. Otra pregunta, ¿cuál es la longitud mínima y máxima de la parte cilíndrica de la fibra para poder realizar esta clase de experimentos? Mira, no te sabría decir la longitud mínima. Si me permites adivinar, sería un par de milímetros. Mientras que la longitud máxima, pues ya es un problema de ingeniería. Y yo diría del orden de 10, 15 centímetros. Y una última pregunta, dice que por el momento no es cuántico el asunto. ¿En qué manera pasará a ser un experimento con cuántica? Espérate tantito. Está al Ah, final. Es la última transparencia. bueno, creo que podemos entonces continuar. Muy bien, ok. Les voy a presentar unos resultados preliminares que todavía están en estudio, ¿eh? No, o sea, es la confianza que me da estar platicando con los cuates y las cuatas, o las cuatas y los cuates, ¿no? Para decirlo como se decía antes en México. Es el siguiente, ¿no? Lo que tenemos en China, ¿no? Les decía, es una nanofibra en vacío y otra vez, ¿no? Aquí está el detector de polarización. Hay una láser que excita de esta dirección y hay un láser que mide en esta dirección. Y la nanofibra, como les decía hace rato, tiene un par de índices de refracción cuya diferencia es del orden de 10 a la menos 4, ¿sí? Y vamos a poner este láser a un ángulo por ahí teta, ¿sí? A un ángulo teta, ¿sí? Y vamos a estudiar qué pasa con este detector. Quiero, por favor, recordarles un momentito cómo funciona este polarímetro. Este polarímetro, fíjense que lo que hace es rota primero 45 grados la polarización que llega y después de rotarlo 45 grados, ¿sí? Imagínense que llegaron con vertical, aquí tienen a 45 grados y luego lo vuelven a convertir en vertical y horizontal. Entonces funciona con dos proyecciones y esas proyecciones nos dan como resultado
que la salida, esta resta, ¿sí? Esta resta, esto para la polarización, si ustedes ven, si ustedes tienen una señal cuyo DC es horizontal, las fluctuaciones que van a ver son de la polarización vertical. Eso es un detalle, hay que tener mucho cuidado al usar eso, ¿no? Porque si uno dice, voy a ver las fluctuaciones, sí, pero ¿cuáles? ¿Las horizontales o las verticales? Pónganse a hacer el álgebra y van a ver que efectivamente eso es. Otro detalle técnico es que la señal es proporcional a la amplitud de la polarización, no al cuadrado de la amplitud, justamente porque hay un batido de las dos amplitudes. Al hacer la proyección, acuérdense que primero aquí ustedes rotan y eso mezcla las dos polarizaciones. Bien. Porque yo sé que en muchísimos experimentos de óptica cuántica se usa esto y no estoy seguro de que todo el mundo entiende cómo funciona en cuanto a fluctuaciones, que es lo que nos interesa en la óptica cuántica, ¿no? Cómo funciona un polarímetro. Así es de que echen la cuenta. Y si quieren medir las otras fluctuaciones tienen que ver en el más, no en el menos, sino en el más. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que estábamos haciendo, yo estaba ya en China haciendo este experimento, ¿sí? Estábamos estudiando esta señal, ¿sí? Lo demás seguía igual. Estábamos interesados en ver si efectivamente podíamos también excitar los modos torsionales con modos superior, ¿no? Con 0,1 una cosa así, una cosa que tuviera momento angular orbital, pero que fuera lineal. Y la respuesta fue sí, pero la sorpresa fue mucho más interesante. Si no excitábamos, esta es la altura de la densidad espectral. Si excitábamos, la altura de la densidad espectral decrecía. Vamos, si ustedes, un buen grupo de ustedes sabe lo que se la ha pasado estudiando fluctuaciones, y si las fluctuaciones se reducen de alguna manera, uno tiene que entender por qué. ¿Sí? Entonces nos lanzamos a estudiarlo y la razón empieza a ser muy interesante. Las ecuaciones de Maxwell, cuando Poynting se puso a estudiarlas, se dio cuenta de que implicaban la existencia de un torque por unidad de volumen, que es proporcional al campo eléctrico en producto cruz con la polarizabilidad del material. Esa es la razón por la que, bueno, el famoso experimento de Beth, en el cual vio que si él entraba con luz, si él entraba en una lambda sobre 4, en un disco de lambda sobre 4 para producir polarización circular, ¿sí? Cuando él entraba de manera adecuada, ¿sí? El disco empezaba a girar. ¿Y por qué tenía que girar? Porque se tiene que conservar el momento angular. Este torque implica un momento angular, ¿sí? Entonces, pero si se han usado ustedes un lambda sobre 4 en el laboratorio, bueno, si lo alinean en un lugar o la alinean en el otro lugar, no va a pasar nada. ¿Sí? Mientras que si lo alinean a la mitad entre los dos ejes, efectivamente pasa algo. Y eso ustedes lo pueden ver. Aquí está el torque, ¿no? Este es el ángulo entre los dos ejes, pues, en qué dirección va el campo eléctrico y cuáles son los ejes de birrefringencia del material, ¿sí? Y si ustedes ven claramente, aquí está, bueno, aquí está la densidad de energía y aquí está el volumen, ¿sí? Aquí está el volumen, ¿no? Pi r cuadrada es el volumen, es el área de la nanofibra y C sobre omega nos da la lambda que necesitamos para tener la unidad de volumen y ese es el torque que se va a aplicar. Entonces, pues el problema nos gustó pensarlo, en esto Pablo
Solano, dice, ay, hombre, pues lo podemos reducir a un disco. Y hoy en día ya Jeff ha puesto un número grande de discos y los puede ver y cómo se mueven y está muy divertido, ¿no? Pero la cosa interesante es que lo que pasa es tenemos un oscilador armónico como todos lo hemos estudiado, pero ahora se le aplica un torque, este torque que está acá, este torque, pero fíjense que ese torque ahora depende del seno del ángulo entre los dos. Y ese seno del ángulo entre los dos, ¿sí? Ese seno del ángulo entre los dos, ¿sí? En primer orden es simple y sencillamente una θ. Y como es una θ, entonces es equivalente a un cambio de la constante de resorte, pues, de resorte torsional. Pero esta ecuación, por supuesto que puede ser forzada, pero puede ser también forzada térmicamente, ¿sí? Y la densidad espectral térmicamente, pues viene dada simple y sencillamente por la temperatura. Entonces, este problemita está simpático. ¿Por qué? ¿Por qué está simpático? Porque fíjense que este potencial que tenemos aquí, bueno, la integral de esta expresión, ¿sí? Si lo hacemos para ángulos un poquito, si nos vamos a segundo orden, ¿sí? Aquí nos queda un término teta y un término teta cuadrada, ¿verdad? Perdón, cúbica. Entonces, a la hora de integral, nos queda un potencial cuártico. Entonces, inmediatamente todos ustedes que saben algo de cómo se generan los estados interesantes en mecánica cuántica, siempre quiere uno tener no linealidades, ¿verdad? Entonces, por favor, mantengan esto así como, oye, esto empieza a estar interesante, ¿no? ¿Y qué tanto? Bueno, pues yo puedo cambiar el signo, ¿sí? Si me voy positivo o negativo, ¿no? Depende de cómo alinee ese término. Y fíjense que ahora no está modulado el campo eléctrico. El campo eléctrico está fijo. Y esto nos da, y esto lo vamos a mover de forma térmica. Antes de pasar a la formación, a verlo estudiado, a estudiarlo de manera térmica, déjenme aquí simple y sencillamente forzarlo. Entonces, lo que yo quiero ver es qué le pasa a un oscilador forzado que tiene una no linealidad. Bueno, pues si forzo esa resonancia cuando no es lineal, obviamente que voy a empezar a tener histéresis. ¿Sí? Entonces, no voy a obtener la misma resonancia cuando corro la frecuencia de abajo de la resonancia hacia arriba que cuando la corro de arriba hacia abajo. ¿Sí? Sí, no es espectacularmente, pero es efectivamente esto da origen, ¿sí? Ahí tienen ustedes dos valores, ¿sí? Para ciertas frecuencias. Eso no es una función. Bien. Preguntas hasta ahorita. Ok, si alguien tiene preguntas que no haya puesto en el chat. Mientras igual aparecen, hago yo una pregunta. Todavía aquí no hemos hablado, entonces no hay nada de enfriamiento. La Todavía, bueno, tú viste que una resonancia decreció. Pero fue por el incremento en la K. Pero fue por el incremento, por el cambio en K. Okay. Puede ser el cambio en K. ¿Ok? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Si hay una pregunta, dice, el ángulo teta de las ecuaciones es la torsión de la fibra, ¿verdad? Sí, es la torsión de la fibra. Sí. Otra pregunta dice, ¿toda esta energía se va en calor? La energía, yo sospecho que sí se va la mayor parte en calor, sí. Sí se calienta tantito la nanofibra. Ok, bueno, vamos a seguirle. Y continuamos. Muy bien.
Entonces, ahora sí vamos a ver qué pasa con la excitación térmica y vamos a ver qué, ahora sí ya más específicamente, Eduardo, qué es, cuándo se puede hablar de enfriamiento, cuándo no se puede hablar de enfriamiento y cosas por el estilo. ¿Ok? Bien. La ecuación que tenemos ante nosotros es esta ecuación, ¿sí? Como decías hace un momento, bueno, esta KL, ¿sí? Es la que depende del campo eléctrico aplicado, ¿no? Y del ángulo, ¿sí? De ese ángulo. Bueno, pues de esta ecuación con esta fuerza variable, perdón, torque variable, nosotros podemos calcular la densidad espectral y el resultado es esta ecuación. Esta es la densidad espectral. Esta densidad espectral, fíjense, esta es una cosa bien importante para todos los estudiantes, ¿no? Que se den cuenta que la densidad espectral sí no es una lorentziana. ¿Ok? La gente inmediatamente dice, esto es una lorentziana. No es una lorentziana, ¿sí? Fíjense en ese 2. ¿Ok? Hay que tener cuidado, ¿no? Bien. Antes de proseguir, okay, la densidad espectral es eso. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo sabes qué es la densidad espectral? Bueno, la densidad espectral me va a decir cómo es, qué frecuencias hay fluctuaciones, ¿sí? Y eso, para recordarles otra vez, ¿no? A todos los estudiantes, ¿no? El teorema, el Wiener-Kinersche-Kolmogorov, el teorema de Wiener-Kinersche-Kolmogorov nos enseñó cómo sacar la transformada de Fourier de una función aleatoria, ¿sí? Que saben bien que tiene complicaciones. Y entonces lo que en realidad nos interesa es dónde está la potencia. Es el cuadrado de la transformada de Fourier. ¿Sí? La densidad espectral nos dice la potencia por unidad de frecuencia, la potencia por unidad de frecuencia, ¿sí? ¿Y dónde está? ¿Y cómo la sacamos? Pues hay que aplicar el teorema. Y ese teorema nos enseña que, al final de cuentas, que la integral del espectro, ¿sí? Fíjense, esta es la integral del espectro. Este es el espectro, ¿no? Este es el que nos dice dónde está la potencia en cada frecuencia. La integral del espectro en todas las frecuencias es simple y sencillamente cuando t va a 0, este término desaparece, este término se hace 1 y fíjense, esta es la integral, no la transformada de Fourier, esta es la integral de la densidad espectral, es la variancia. ¿Sí? Esta es exactamente la variancia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la integral es la variancia y esa variancia, cuando uno hace la integral, efectivamente está relacionada con la temperatura. Y ya viste, Eduardo, está relacionada con la temperatura y está relacionada con el valor de esa constante. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren conocer la temperatura, pues miden la variancia, la multiplican por las y dividen por KB y ya estuvo. ¿Sí? La integral de la densidad espectral es la variancia de las fluctuaciones. Muy bien, pero se vuelve más interesante porque fíjense que efectivamente si yo pongo cuál es el valor de K menos KL, es simple y sencillamente esta I efectiva, esta omega del modo que nos interesa, ¿sí? Y si leen con cuidado esta ecuación, pues esta ecuación simple y sencillamente nos dice que la energía cinética es totalmente térmica. ¿Sí? La energía cinética es totalmente térmica, ¿no? Entonces la variancia es realmente proporcionada a la temperatura. Bien. Pues aquí están las fluctuaciones. Sí, dicen que cuando uno se envejece se la pasa más viendo ruido que cualquier otra cosa, ¿no? Probablemente es lo único que uno
empieza a entender que la vida es un proceso completamente aleatorio, ¿no? Entonces, pues más vale entender la poca señal que haya en este ruido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la serie de tiempo, pero es la amplitud. Y se acuerdan que nosotros lo que queríamos era la variancia. Entonces, hay que sacar el cuadrado, ¿sí? Y si hacen ustedes la amplitud, ¿sí? Y simple y sencillamente hacen un histograma, lo que se encuentran es una distribución de Maxwell-Boltzmann. Pero es una distribución de librito. Miren, el ajuste de curvas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo cuál es el tamaño de la fluctuación y se definen intervalos, ¿no? Y entonces ve uno cuántas veces las fluctuaciones alcanzaron ese intervalo. Luego ve uno cuántas veces alcanzaron este intervalo. Luego cuántas veces este intervalo y luego cuántas veces menos intervalos, ¿sí? Y entonces eso es exactamente lo que nos da estas gráficas. Es impresionante, ¿no? O sea, uno no se convence. Yo estaba fascinado de que, oye, sí da, ¿no? Pero todavía se vuelve más interesante verlo de esta manera. Esta distribución de Maxwell-Boltzmann tiene 2 grados de libertad que claramente en este problema pues son el ángulo y el momento angular, ¿no? Son las 2 variables conjugadas que tenemos. Esas 2 variables conjugadas que tenemos, ¿no? Nos dan esta distribución de Maxwell-Boltzmann. Y en 2 dimensiones, la distribución de Maxwell-Boltzmann tiene, por supuesto, su cuadradito aquí. Y acá, sí, en esta parte, ¿se acuerdan que aquí aparece n, donde es el número de grados de libertad sobre 2? Entonces, pues tenemos 2, ahí es donde aparece el 1. La KE es simplemente el factor que va a convertir el voltaje en una energía, ¿no? Que ya vieron ustedes hace rato, ¿no? Hace rato es simple voltaje, ¿no? ¿Okay? Muy bien, pero fíjense, si hacemos un cambio de variable, donde en vez de hablar de A, hablamos de A cuadrada, y lo hacemos efectivamente como se hace siempre en las distribuciones de Maxwell-Boltzmann, lo que nos resulta, como tenemos que cambiar también la diferencial, ¿sí? Fíjense que la diferencial cambió de la diferencial de A a la diferencial de phi, donde phi es A cuadrada, ¿sí? Ahora, phi es igual a A cuadrada, ¿no? Entonces, el diferencial, claramente, A de A con un 2 nos va a dar de phi, ¿sí? De phi, pues va a ser 2A de phi, 2A de A. Muy bien. Pero este es simple y sencillamente un decaimiento exponencial. Y ahí está, graficado logarítmicamente. Y el ajuste de curvas y los errores y todo es muy bueno, ¿no? Muy bueno, ¿no? Los errores con los que pues están, en este caso particular, están por ahí del 10%, ¿no? Por ahí, no son simétricos por el hecho de ser Entonces, esto que es el decaimiento, pues en realidad lo que nosotros estamos midiendo es un voltaje característico, ¿sí? Es el voltaje característico, es el que nos importa aquí. Bien. Pero también quisiera mostrarles cuál es la densidad espectral y qué también ajusta a esa cuenta que hicimos, ¿sí? La densidad espectral. Y ahí está, lo que les voy a mostrar ahora es técnicamente es la raíz cuadrada de la densidad espectral porque tenemos los datos, ¿sí?
no se asusten, ¿no? Si efectivamente son raíz cuadrada de Hertz, sí, eso es completamente claro. ¿Sí? Porque al final de cuentas, cuando yo calcule el área de esta cuadrada multiplicada por la frecuencia, me tiene que dar voltaje al cuadrado. Y estos son los residuos. Los residuos, estos, si ustedes se ponen a estudiarlos, pues son los modos vibracionales. Entonces, todo está bajo control. Si comparamos esta manera característica, este decaimiento, este voltaje característica comparado con la variancia, son prácticamente iguales, pero hay veces que las cosas no son tan claras. Por ejemplo, a mí me tiene todavía intrigada este resultado. Este resultado es real, lo hemos reproducido, lo han reproducido en China, ¿no? Pero fíjense que claramente aquí hay dos constantes de decaimiento. ¿Cómo puede haber dos temperaturas? ¿Cómo puede haber dos temperaturas? Eso me tiene a mí bien intrigado, pero habiendo pasado parte de mi vida viendo dos decaimientos, ¿sí? Y sacándole provecho a eso, espero que esto también sirva, ¿sí? No tengo una explicación para esto. No tengo una explicación para esto. Si les presento la distribución de Maxwell-Boltzmann, es así. Y esta distribución de Maxwell-Boltzmann está claramente formada por dos distribuciones de Maxwell-Boltzmann a dos temperaturas diferentes. ¿Preguntas? A ver, déjame ver aquí en el... hay una pregunta que dice, si las hay, ¿cuáles son algunas posibles aplicaciones de este tema para la investigación de física de partículas? Híjole, no te sabría decir, ¿eh? No se me había ocurrido ver... mira, los particuleros son impresionantemente buenos en inventar sensores, ¿no? Entonces yo no dudaría que sí hay una aplicación, pero yo no la conozco y ahorita no se me ocurre. Pero te invito a que pienses en ella, ¿eh? No, porque sí lo puedo creer, ¿no? O sea, eh, a los particulares les interesa cosas que tengan una sensibilidad bárbara, ¿no? Y a lo mejor tú puedes demostrar que esto te va a dar una sensibilidad bárbara a cierto tipo de partículas o lo demás, ¿no? Pero no lo he pensado. Yo tengo otra pregunta. Pareciera de lo que dijiste que habían 2 grados de libertad, pero uno hubiera pensado que es nada más uno el ángulo. ¿Por qué son 2? En el espacio de fase son dos, ¿no? Ah, ok, pues sí, ok, ya. Bien. Otra, Ok. otra pregunta. Si Ah, quieres hago una más, otra pregunta. Un par de puntos más. ¿Todos estos cálculos son con base en teoría clásica de óptica? no, todos estos cálculos son en base con teoría clásica mecánica. La óptica es simple y sencillamente para medir la fluctuación, que conforme está girando la fibra, pues la polarización gira. Entonces, la parte óptica es solamente en la parte de detección, pero las cuentas son clásicas. Ok. Sí. Otra pregunta es si la varianza es siempre proporcional con la temperatura. Sí. Ok. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Podemos continuar. Bueno, en la última parte voy a hacer en voz alta la pregunta de, oye, ¿hay enfriamiento? ¿Qué es lo que la persona de optomecánica, las personas de optomecánica creen o consideran que uno debe de tener para poder decir que hay enfriamiento? Bueno, tenemos que ver cómo cambia la amplitud de la resonancia. Si nosotros enfriamos, la amplitud tiene que decaer. ¿Cómo cambia el área de la resonancia? ¿Se acuerdan? El área es proporcional a la temperatura. La integral de la densidad de la densidad espectral es proporcional a la temperatura. ¿Cómo cambia la frecuencia de resonancia? ¿Cómo cambia el ancho de banda de la resonancia? Y
recuerden, les he mostrado 3 formas diferentes de medir la temperatura. El área, la variancia y la fluctuación característica en la pendiente de la ecuación de Maxwell-Boltzmann. Bien, pues vamos a ver. Este es un ejemplo muy reciente de ayer. Me lo mandaron. Aquí este es sin ponerle un láser de excitación y este es poniéndole un láser de excitación. Creo que está muy claro que la amplitud baja. Es un poquito más difícil decirles así a la brava que el área también baja, pero sí baja. Y lo que es más interesante, aunque no lo crean, es que el ancho de banda también crece. El ancho de banda tiene que crecer. Entonces, el área contra este es sin ningún tipo de láser. Este es el tamaño de las fluctuaciones. Entonces, todo lo que está abajo quiere decir que las fluctuaciones son menores. Y podemos cambiar un poco el ángulo, eso es lo que son los colores azul, rojo y verde, y siguen abajo. Bien, esa es una primera prueba. Perdón. La frecuencia sube. Eso ya se los había mostrado hace rato, ¿no? Pero sí, efectivamente sube. Yo personalmente no acabo de entender si toda esta, si este cambio es debido, este cambio a lo mejor tiene algunas propiedades térmicas, ¿sí? Porque si estamos poniéndole 1 miliwatt de potencia, ya a lo mejor alguno de los módulos está cambiando, ¿sí? El módulo de Young o el módulo de Poisson. Bien. Y el ancho de banda está creciendo. Efectivamente está creciendo. Bueno, falta una, a ver si ya alcanzo. Miren, la cosa tiene esperanza. El número importante para ver si vamos a tener efectos cuánticos, el número importante para ver si tenemos efectos cuánticos está dado por esta relación. Es una relación, ustedes dirían, no, pues es simple y sencillamente la energía, la h-nu, dividido entre kT. Pero como tenemos una resonancia, ahí se guarda energía que da una Q. Entonces, en el problema que tenemos, nuestra Q en este momento es 10 a la 5. La frecuencia son 200,000 Hertz. Y si ponen ustedes los números, les da que la temperatura es de 1 Kelvin. Así es de que estamos prácticamente a 2 órdenes de magnitud de llegar a hacer esto a temperatura ambiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aumentar el factor Q y hay que subir la frecuencia. ¿Cómo se puede subir la frecuencia? Se puede subir con una longitud menor, ¿sí? Actualmente la longitud es del orden de 1 centímetro, pues vamos tratando de ir a un par de milímetros. Eso nos da un factor de 5. Y yo estoy seguro de que el factor de Q, con un poco más de cuidado en la fabricación, se puede incrementar también un factor de 10 o una cosa así. Y ya estamos entonces hablando de temperaturas que son alcanzables con nitrógeno líquido. Así es de que con esto ya me quiero resumir, quiero agradecerles a todos su atención. Les he mostrado que los modos mecánicos de una nanofibra óptica presentan oportunidades para el estudio de la optomecánica. Los modos torsionales tienen un buen factor de calidad y probablemente puede seguir subiéndose y se pueden controlar. A lo mejor, con un poco de control electrónico, se puede incluso mejorar las cosas, ¿no? Hemos observado un decrecimiento de las fluctuaciones térmicas, pero todavía no estamos estudiando. Tiene características de un enfriamiento optomecánico. Y si ustedes me preguntan cuánto es lo máximo que has visto de enfriamiento, lo máximo que he visto yo de enfriamiento llega a más de un factor de 10. O sea, si estás a 300 Kelvin, llegamos a 30 o a 20 por ahí.
Y lo más interesante es que afecta a todos los modos torsionales y no tenemos una cavidad óptica. Todavía no hay una consistencia completa entre las tres formas de medir la temperatura, pero es posible soñar. Con eso me despido, les agradezco mucho y termino. Ok, entonces ahí hay un par de preguntas. Dice la primera: a mí me resulta difícil de creer que puedas llegar a un régimen cuántico si finalmente la fibra va a estar acoplada mecánicamente a un objeto macroscópico. ¿Por qué piensas que ese no es un problema? Mira, es la misma pregunta que te puedes hacer de las membranas que ya llegaron al régimen cuántico, ¿no? Son membranas mesoscópicas, ¿sí? Lo que para mí es fascinante en la fibra es que es mesoscópica en una dimensión y macroscópica en la otra. Pero sí, ¿no? O sea, yo no veo el problema. Y si tú dices, oye, pero ¿cómo? Acuérdate que la resonancia te aísla de lo demás. Nunca, una resonancia funciona como un filtro extraordinario a todo lo que está pasando alrededor. ¿Ok? Quizá una pregunta adicional a esa. ¿Los modos estos de frecuencia baja no causarían un problema? Porque la temperatura equivalente sería mucho, mucho menor, ¿no? Sí, pero realmente su acoplamiento es muy pequeño. O sea, solo aparecen si crece la amplitud 40 dB. Ah, ok. O sea, están 40 dB abajo, ¿no? Muy bien. Otra pregunta dice: ¿es posible que el problema de las dos temperaturas sea una cuestión cuántica? No, no. Vamos, si me preguntas, yo sí me gustaría responder que es cuántica, pero de plano no. Ok. Otra pregunta dice: ¿no es más fácil enfriar con los modos de violín que con los torsionales? Al fin y al cabo, de forma natural, tienen una frecuencia más baja. No, mira, los factores de calidad otra vez vienen, el factor de calidad de un modo de violín es muy bajo, porque acuérdate que el factor de calidad es la frecuencia dividido entre el ancho de banda, ¿sí? Y los modos de violín tienen un ancho de banda que es más o menos similar, digamos, es un hertz, pero son 500 hertz. El factor de calidad entonces es 500. Los modos torsionales tienen un ancho de banda de 1 hertz, pero tienen una frecuencia de 2000. Si pudiéramos tener, de 200.000. Si pudiéramos tener una frecuencia de 2000, de 2 millones, ¿no? Sería mucho mejor. Y aparte, el requisito de temperatura se relaja. Claro, en un factor de 10. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, en un factor en un factor de 10 por la Q y en un factor de 10 por la frecuencia. Son 100. Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces, pues quisiera Muchas gracias. agradecer de nuevo a Luis por su excelente plática. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por su presencia y su participación.